El jueves pasado se celebró en el mundo el Día de la Reforma y es triste para nosotros ver que muchas de las iglesias que se llaman así como protestantes no celebran realmente este día, no lo reconocen, no lo recuerdan. Y obviamente para nosotros es nuestro deber como una iglesia que se identifica a sí mismo como reformada, el recordar los acontecimientos en cierta manera de este día. Y para eso yo quería en esta mañana ir a aquel texto que define para nosotros lo que es el Evangelio. Ahora, hermanos, yo quiero que no piensen que esto es un sermón evangelístico, de ninguna manera. Todos nosotros aquí necesitamos el Evangelio y necesitamos tener un conocimiento cada vez más profundo de lo que es el Evangelio. Cualquiera de nosotros que ya somos creyentes podemos pensar, sí, es que este versículo ya me lo conozco de memoria. Probablemente lo puedes saber de memoria, pero necesitamos profundizar en lo que este texto dice. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana porque nos permites recordar el fundamento mismo de nuestra fe, la manera en que los hombres, Señor, son salvos y los medios que tú has dispuesto para esta salvación. Indignos somos todos aquí, Señor, de conocerte, de amarte, de poder ser conocedores de tu palabra, oh Dios. Pero te ruego que en esta mañana tengas misericordia. Primeramente del predicador, porque es un hombre débil, Señor. Pero en segundo lugar de los que escuchan, porque son tardos para oír, Señor. Tardos para obedecer. Somos tardos, Señor, para amarte. Yo te suplico, Señor, ayúdanos a entender, a comprender y a darte gracias por aquellos hombres, Señor, que dieron inclusive sus vidas para que hoy nosotros podamos conocer más a profundidad tu palabra. Totalmente ingratos seríamos, Señor, si olvidáramos la obra y la labor de estos hombres que te amaban, Señor, y que dieron y entregaron sus esfuerzos, sus vidas, todo lo que ellos eran, Señor, para poder preservar la pureza de tu palabra. Yo te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Ahora, hay ciertos textos en la Escritura que para nosotros son tan familiares, son tan conocidos que probablemente no necesitan presentación. Son textos que aprendimos desde nuestros primeros días cuando éramos niños o en los primeros días cuando nosotros éramos creyentes. Los conocemos, los amamos, conocemos sus palabras y muchos de estos versículos están grabados en nuestros corazones. Y casi que son esos grandes textos de la Biblia, esos grandes pasajes de la Escritura que sabemos de memoria. ¿Quién de nosotros aquí probablemente no ha escuchado o sabe de memoria Juan 3:16? Si yo le pidiera a cualquiera de los que están aquí que lo recitara de memoria, yo sé que muchos de nosotros lo haríamos. Si nosotros le pidiéramos a alguien que nos recitara Juan 1:12 al 13, muchos de nosotros seríamos capaces de decirlo. ¿Qué decir de Romanos 8:28? O probablemente el famosísimo Salmo 23. Pero si nosotros elaboráramos una lista con el tiempo suficiente que tuviésemos, no iríamos muy lejos hasta llegar a Romanos 1:16 y 17. Y es sin lugar a dudas para nosotros, hermanos, uno de los pasajes más conocidos y más repetidos por nosotros, creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué enfocarnos en este versículo? Bueno, porque, como ya lo dije anteriormente, todo el trabajo de los reformadores y todo lo que estos hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y muchos otros, Martín Bucero, hicieron fue rescatar en cierta manera la pureza de la doctrina bíblica. No intentaron estos hombres crear una religión nueva como algunos lo creen, sino que lo que ellos buscaron es, como esta misma palabra lo dice, reformar
aquellas prácticas dentro de la iglesia romana que estaban en contra de la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estos hombres arriesgaron sus mismas vidas para enseñar a las personas que se encontraban en cierta manera, de cierto modo, en una oscuridad. Así que este texto, mis queridos hermanos, cambió el mundo completamente. Todo el mundo de Occidente, como lo conocemos hoy, que ha sido influenciado por el cristianismo protestante y también gracias, no podemos desmeritar, al catolicismo romano, que también ha hecho una gran obra dentro de las personas, a pesar de sus graves errores y a pesar de sus desaciertos. Es este pasaje el que cambió a un hombre y ese hombre cambió al mundo. Sería para nosotros necedad desconocer lo que esta obra de estos hombres como Lutero y los demás han hecho e hicieron por todo el mundo occidental. Es imposible sobreestimar la importancia de este texto en la civilización como la conocemos hoy. Así que este hombre, Martín Lutero, en sus propias palabras, reflexionando sobre lo que significó este texto en su vida, dice lo siguiente: cuando por el Espíritu de Dios entendí estas palabras, el justo por la fe vivirá, entonces me sentí que nací de nuevo, me sentí como un hombre nuevo. Entré por las puertas abiertas en el mismo paraíso de Dios. Noten ustedes las palabras de este hombre. Cuando él finalmente comprendió el versículo 17, que el justo por la fe vivirá, dice en sus propias palabras que sintió como nacía de nuevo, como era un hombre nuevo. Pudo experimentar en su corazón como que las puertas del paraíso, del cielo, se abrían para él. Ahora, cuando Martín Lutero encontró este texto, o más exactamente, cuando este texto lo encontró a él, cambió totalmente su vida. Él ya no estaba más dispuesto a seguir siendo aquel monje en un monasterio en la ciudad de Erfurt, en Alemania. Una vez más, la ardiente verdad de la justificación por la fe prendió en su alma un fuego que se encendió finalmente y se extendió por toda Europa. Y finalmente nos llegó a nosotros hasta esta época. Así que no podemos subestimar el poder de la palabra de Dios. Y no voy a hablar de Lutero obviamente como un hombre a quien nosotros alabamos, como algunas personas creen, que nosotros aquí adoramos a Juan Calvino, a Lutero y a los reformadores. Los que creen eso, obviamente, están totalmente desinformados, porque eso no es lo que hacemos aquí. Ciertamente estos hombres son de gran estima para nosotros, con muchos errores, con muchos desaciertos, pero eran hombres que a pesar de lo que eran, fueron usados por Dios. Pero el punto de esto no es Martín Lutero. El punto para nosotros en esta mañana es que nosotros podamos entender el poder que estas palabras tienen y cómo este poder en cierta manera cambió la vida de Martín Lutero y ahora ha cambiado y cambia la vida de nosotros que nos llamamos a nosotros mismos creyentes. Así que el tema de esta epístola y la esencia del cristianismo se encuentran en estos dos versículos. Si usted quiere entender el libro de Romanos, probablemente los versículos más importantes para nosotros entender sean estos dos que vemos y vamos a estudiar en esta mañana. Ahora, como probablemente ustedes saben, fue la lucha de Martín Lutero y finalmente la comprensión del versículo 17 lo que transformó su vida y lo condujo a él a la reforma protestante. Entonces no podemos subestimar el valor de este versículo, de estos versículos. El poder que ellos tienen, el efecto incalculable que ha tenido en la historia del mundo y que probablemente ha tenido en la vida personal de muchos de los que estamos aquí. Es una porción que está contenida en el libro de Romanos y nos muestra la idea central de Romanos. Todos los 16 capítulos de Romanos se desenvuelven de estos dos versículos. Todo es por este texto. Todo es por los versículos 16 y 17. Si no hubiera otra razón, entonces este texto sería digno de una consideración cuidadosa.
pero completamente aparte de Martín Lutero, exige nuestra atención en esta mañana. Estas palabras forman ese tema, el gran tema de la justificación. ¿Cómo un hombre puede ser justo a los ojos de Dios? Y como ustedes saben, de eso se trata este libro. Si no comprendes estos dos versículos, probablemente no vas a entender el resto del libro de Romanos. El resto del libro tendrá poco sentido para usted. Este pasaje es la quinta esencia de la teología de Pablo. Es la razón por la que él quiere venir a Roma en el contexto del libro de Romanos. Y más que eso, es el corazón mismo de la teología evangélica. Este texto lanzó, una vez más lo digo, la Reforma Protestante y explica más claramente la diferencia entre el cristianismo evangélico y la teología católica romana. Este texto hace la gran diferencia. Ahora, antes de mirar estos versículos en detalle, necesitamos entender el flujo de pensamiento de Pablo. Ahora, si nosotros leemos ahí en Romanos, más atrás, noten ustedes desde el versículo 13 lo que Pablo está diciendo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, hablando de los romanos. Pablo planea ir a Roma, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Es decir, Pablo quiere en cierta manera evidenciar el fruto del Espíritu Santo entre la vida de los romanos. Dice Pablo en el 14, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, vemos nosotros en el pasaje que Pablo tiene un deseo. Y noten ustedes el deseo en el versículo 14. Pablo quiere predicar el Evangelio a toda clase de personas. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, ¿por qué Pablo dice que es deudor? Porque obviamente él había sido alcanzado por Cristo. A él le había sido encomendado una gran comisión. Y ahora él era deudor de los hombres. Él se debía delante del Señor a predicar el Evangelio. Entonces por eso en el 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy. O sea, tengo muchas ansias de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿por qué Pablo está tan ansioso de predicar el Evangelio a los que están en Roma? Ahora, mire lo que hice después, y esta es la introducción de nuestro texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? El texto lo contesta. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también para el griego. Ahora, ¿cómo es que este Evangelio, el poder de Dios para salvación, es esto precisamente? ¿Cómo es que es poder de Dios para todos los que creen para salvarlos? El texto lo contesta. Porque en él se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Es decir, a través de la fe en la justicia de Cristo, nosotros ahora somos salvados. Es por medio de la fe, y eso lo vamos a explicar ahora en el texto. Y dice al final, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está allí citando a Habacuc 2:4. Ahora, ¿esta es una idea que Pablo se inventó? ¿El Evangelio es un invento de los hombres? No, porque Pablo está citando aquí a Habacuc. Habacuc hace parte del Antiguo Testamento. Así que esta idea de que el justo vivirá por medio de la fe no era una idea nueva, era una idea que ya estaba planteada en el Antiguo Testamento como una pequeña semilla, pero que ahora en el Nuevo se revelaría con mucha más profundidad a través de los apóstoles. Ahora, al principio podemos preguntarnos por qué Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, esta forma de hablar en la Biblia se llama, en las figuras de dicción, litotes. Y el litotes básicamente es una forma de expresarse a través de la subestimación de lo que es afirmativo, de lo que es positivo,
y se expresa por lo negativo de lo contrario. Es decir, cuando yo digo, por ejemplo, esta persona, él no es una mala persona. ¿Qué estoy diciendo? Estoy afirmando algo diciéndolo de una forma negativa, ¿cierto? No es una mala persona. O sea, estoy diciendo que es una buena persona, ¿cierto? Entonces Pablo dice exactamente lo mismo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo realmente? Me glorío en el Evangelio. Estoy orgulloso, contento, feliz por el Evangelio. Ahora, ¿por qué lo expresa de esa manera? Porque había muchas razones por las que un romano como Pablo, ciudadano romano del primer siglo, podía sentirse mal. Él podía sentirse incómodo, porque él venía a una ciudad sofisticada como Roma para predicar de un carpintero profeta, Galileo, que fue ejecutado por el gobierno romano de la manera más humillante posible. Cuando ustedes escuchan a una persona crucificada, probablemente para usted no tiene tanto sentido ni les escandaliza como para una persona de aquella época. Que una persona hubiese muerto crucificada era la clase de muerte más humillante que un hombre pudiera experimentar. Solo los malhechores más perversos eran ejecutados de esa manera. Y algunos pudieran pensar, después de todo, esto es Roma, la capital del mundo civilizado. Su mensaje sería mejor para los más educados, porque los que no entienden, probablemente pues no va a funcionar ese evangelio. Quizás su mensaje debe ofrecer soluciones políticas a las necesidades más apremiantes del imperio, o nadie lo va a escuchar. Probablemente alguien puede pensar. Es mejor que ofrezca algunas respuestas a los problemas de la esclavitud, la codicia, la violencia, o la gente de Roma no lo va a oír. Muchos pudiesen pensar que lo que Pablo tenía que hacer era hablar cosas relevantes para que la gente en Roma pudiese prestarle atención. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Él piensa en su pasado. Había sido encarcelado en Filipos. Había sido expulsado en Tesalónica. Había sido sacado a escondidas en Berea. Había sido ignorado en Atenas. Había sido burlado en Corinto. Había sido apedreado y dado por muerto en Listra. ¿Cómo se atreve este hombre a venir a Roma con un prontuario como ese? Cualquiera estaría desanimado. Cualquiera estaría avergonzado. Pero no es el caso de Pablo, mis hermanos. El mensaje principal de Pablo no abordó estos problemas. Su mensaje principal se centra en la necesidad principal de cada ser humano, ya sea judío hasta el más religioso o el griego más educado, el más mundano y el más inmoral. ¿Cuál necesidad? La necesidad de reconciliarse con el Dios santo y justo. Y ese, mi querido amigo que estás aquí en esta mañana sin Cristo, es tu mayor necesidad. Esa es. Reconciliarte con el Dios que es santo. La pregunta que Pablo trata de responder es, ¿cómo puedo ser justo delante de los ojos de un Dios santo? Esa es la pregunta. Y esa es la gran necesidad que tú tienes, mi amigo. No es dinero, no es realizarte en tu vida, no es tener títulos académicos, ni siquiera es tener una familia. Es más, ni siquiera es ser feliz. Tu gran necesidad de tu vida es contestar esta pregunta: ¿cómo puedes tú ser considerado justo delante de un Dios santo, siendo tú un pecador? Y como hemos visto en algunas otras ocasiones, el tema de Pablo en Romanos es Dios y las buenas noticias que provienen de Dios. Mi querido amigo, Dios te ha provisto de unas buenas noticias. Dios tiene un mensaje para ti en esta mañana. Aquellas noticias buenas que provienen de Él, que como pecadores tú puedes ser librado de su justo juicio y reconciliarte con Él en esta misma mañana. Y eso se llama salvación. Salvación no es solamente ser librado del infierno. Si ese es tu pensamiento, mi querido amigo, déjame decirte que eso no es principalmente lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras plantean que la salvación es aquella reconciliación de Dios con el hombre, iniciada por Dios, empezada por Él de una forma soberana. Dios acercándose al pecador para Él, por su gracia y por su amor, reconciliarse contigo. Eso es salvación. Y Pablo nos dice aquí que debido a que el Evangelio es poder de Dios para salvación, todos nosotros, los que creen,
debemos creerlo y también debemos anunciarlo y proclamarlo con valentía. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Ahora, para poder anunciar este Evangelio con audacia y sin vergüenza como Pablo, primero debemos creerlo. Pero para creerlo debemos entenderlo. No podemos hablar de lo que no entendemos. No puedo predicar de lo que yo mismo no entiendo. Así que el Evangelio es todo acerca de la salvación. Y por eso en esta mañana, en este texto, quiero explicar brevemente 5 puntos o 5 declaraciones acerca de la salvación en este texto. Vamos a ver 5 cosas que el texto nos habla acerca de la salvación y que nosotros necesitamos tener claros. Y probablemente tú puedas decir, sí, pero yo 10 años en el Evangelio, ya me sé esto. No creo, hermano. No creo que lo sepas todo acerca del Evangelio. Y lo primero que vamos a ver es que la salvación es la necesidad principal de cada persona. Es lo primero que el texto nos dice. Es más, esto anticipa el punto que Pablo hace, porque esta sección más abajo comienza desde el versículo 18 del capítulo 1 y termina por allá en el capítulo 3, versículo 20. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en el versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20? Si ustedes han leído Romanos alguna vez, Pablo está tratando de demostrar a su audiencia que todos los hombres han pecado y que todos caen bajo la justicia, bajo la condena justa de Dios, porque todos han pecado, ya sea el judío religioso o el griego mundano. Todos están alienados, lejos de Dios. Un Dios que es absolutamente justo. Por tanto, todos están bajo la ira de Dios, como Pablo comienza en el versículo 18. Un versículo que muchos de nosotros sabemos de memoria. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo comienza diciendo en el versículo 18 que la ira de Dios está en contra de los hombres. ¿Por qué Dios está irado con los hombres? Porque los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que Dios existe y que los hombres se niegan a aceptar. Todos los que están aquí sin Cristo, primero, están bajo la ira de Dios. Y es cierto que nuestro Dios es un Dios amoroso. Pero más que un Dios amoroso, nuestro Dios también es un Dios justo, que se aira con el pecador y con el pecado. Y que sabe que los hombres, por su propio corazón endurecido, por su propia condición pecadora, como decía el hermano ahora, dirigiendo el culto, y decía Michael, los hombres por naturaleza somos pecadores. ¿Y qué es lo que hace tan pecaminoso nuestra condición? Que detenemos con injusticia la verdad. Es decir, usted en su corazón sabe que Dios existe, usted sabe en su conciencia que hay un Dios y que hay muchas cosas que usted hace mal y que su conciencia todo el tiempo le está acusando y usted simplemente se hace el que no sabe. Usted sabe que hay un Dios en los cielos que ha creado el mundo. Usted sabe que hay un Dios que nos muestra qué es lo correcto y lo incorrecto. Y usted simplemente lo que hace es ignorarlo. Esa es la razón por la que Dios está airado. Y no solamente eso, si nosotros seguimos leyendo el versículo 18 en adelante, Pablo nos va a mostrar todas las consecuencias de detener con injusticia la verdad. Pablo nos va a decir más adelante que por causa de esa rechazo de Dios, los hombres se entregan al pecado. Y esa es fundamentalmente la razón por la que los hombres son pecadores, porque rechazan a Dios y aman el pecado. Es más, el evangelista Juan nos dice, ahí en Juan 1, del 16 hasta el 18, que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la luz les muestra a ellos que lo que están haciendo no es correcto. Así que en primer lugar, mi amigo, tu problema con Dios es que tú lo quieres ignorar y todo el tiempo lo vives ignorando. Así que salvación se refiere, en primer lugar, a ser rescatados de la ira y del juicio de Dios que merecemos por nuestro pecado. Significa ser librado de la pena del pecado, que pasa en el momento en que creemos. Cuando creemos en Cristo, nos entregamos a Él,
por la fe, somos liberados, del poder del pecado a medida que crecemos en piedad. Y seremos liberados de la presencia misma del pecado cuando Cristo venga por segunda vez. Un predicador dice que el enfoque principal de Pablo aquí en este aspecto es el aspecto futuro de la salvación. La salvación tiene muchos aspectos, pero uno de esos es futuro. Un día tú estarás delante del gran juicio de Dios. Y ahí es donde nuestro texto trata de responder esta pregunta: ¿cómo te podrás justificar en aquel día delante de un Dios bueno, santo y justo? ¿Cómo lo podrás hacer? Ese es el gran dilema de tu vida, mi querido amigo. Ahora, hay gente que cree, y ese es el gran problema de las iglesias hoy, que necesitamos vender el evangelio pasando por alto los aspectos negativos de la salvación y solo enfocarnos en el lado positivo. Entonces, yo no sé, ustedes muchos de aquí han ido a iglesias donde les dicen a la gente: es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y aunque esas palabras son ciertas de cierta forma, porque el evangelio es un gran plan de Dios ideado por Él para nosotros, no es lo que la gente cree. No es prosperidad y alegría todo el tiempo. No es que Dios simplemente te ama y te ve como una pobre criaturita, entonces Él pasa por alto tus pecaditos, los echa debajo de la alfombra y todo está arreglado. ¿Listo? Hay gente que está haciendo eso. ¿Y qué pasa cuando yo no hablo de los aspectos negativos del evangelio, como la ira de Dios o el pecado? ¿Sabe qué estoy haciendo? Me estoy avergonzando del evangelio. Yo no puedo venderle a la gente un evangelio así, de un Dios bravo. Ese es el Dios de los liberales. No. Es que el Dios no está bravo. Dios es pura alegría. Él es el Dios misericordioso. Y es verdad, Dios es misericordioso. Pero el Dios de la Biblia también es un Dios justo. Entonces hay gente que cree que no necesitamos la salvación de Dios. Simplemente lo que necesitamos es reconciliarnos de una manera así chévere. No necesitábamos en cierta manera la cruz, porque realmente lo que necesitamos es una buena vida aquí, tener unas buenas finanzas y tener una buena vida con mi familia y punto. Cristo vino para que tú seas rico, dicen muchos. Error craso. Se están avergonzando del evangelio. No son capaces de hablar con la verdad. Miren ustedes cómo Pablo comienza el evangelio. Comienza diciendo: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No comienza con el amor de Dios, mis queridos amigos. Comienza hablando de la ira de Dios. Por eso el evangelio no es un mensaje motivacional. El evangelio no es como que somos personas que necesitamos solamente un buen empujoncito, necesitamos tener unos buenos mensajes motivacionales para que la vida funcione. No, necesitamos un Salvador crucificado. Eso es lo que necesitamos, porque nuestro principal problema es de pecado. Nuestro principal problema es que con nuestras acciones todo el tiempo estamos ofendiendo a un Dios santo. Y todos los días nuestra deuda con Él se crece más y más y más. Nuestra necesidad no es pulir nuestra autoestima, como algunos predicadores hacen, o aprender algunos consejos útiles para tener una vida feliz. Eso es lo que enseñan en muchos púlpitos. Necesitamos un Salvador que haya sido crucificado por nuestros pecados, porque por naturaleza somos rebeldes, impíos, que estamos bajo la justa ira de Dios. Y si esto te parece ofensivo, déjame decirte, no lo puedo quitar del evangelio. Es como cuando una persona, como hoy los doctores y las farmacéuticas se han inventado, ¿cierto?, ciertos medicamentos que en el pasado sabían horrible y que nadie los podía tomar, y que ellos ahora lo hacen un poquito más, con un sabor más rico, sin quitarle las propiedades en cierta manera, para que las personas se lo puedan tragar. Hoy muchos predicadores están haciendo eso, con la diferencia de que sí le están quitando al evangelio su poder. Se avergüenzan ellos del evangelio.
Así que el Evangelio solo es una buena noticia para las personas que se dan cuenta de que necesitan ser salvos o perecerán eternamente. Es solo un mensaje para el que sabe que su corazón está en rebeldía contra Dios, de que necesita ser perdonado y urgentemente reconciliado con Dios. Si ese eres tú, mi amigo, tú eres uno de esos que necesita el Evangelio. Si tú te das cuenta en esta mañana que tu pecado delante de Dios es grande, de que probablemente si sigues viviendo así vas a terminar en la condenación, si tú te das cuenta que necesitas ser perdonado por Dios, y sobre todo si en ti hay un deseo de ser reconciliado con Dios, de hacer las paces con Dios, este mensaje es para ti. En segundo lugar, el texto nos muestra que la salvación requiere el poder de Dios. El Evangelio no le dice a la gente sobre el poder de Dios. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Esto qué significa? Que la salvación no es algo que los pecadores puedan lograr por sus propios esfuerzos o por tus buenas obras. Si eso fuera así, Cristo no necesitaría morir en una cruz. Si tú te puedes salvar, mi amigo, haciendo buenas obras, tratando de ser un buen padre, tratando de ser un buen hijo, tratando de ser un buen ciudadano, déjame decirte, Cristo no hubiese venido. ¿Para qué? Si con tus obras basta. Ahora, la salvación no es un proyecto conjunto, donde Dios hace su parte y ahora tú tienes que contribuir de tu parte. Hay gente que cree eso, ¿no? Y suena lindo. Cristo hizo el 99% en la cruz y le ponen una figura de un Cristo así, todo mal, y tú tienes que hacer el 1%. Suena tan hermoso, pero no es bíblico. Ahora, alguien puede estar pensando aquí, pero yo necesito creer, ¿no? Eso no es poner de mi parte. Pero como veremos en un momento, creer ni siquiera es una obra que tú produzcas. La salvación es recibida y sostenida solo por la fe, como dice Pablo aquí, de principio a fin. Pero la fe salvadora también incluye arrepentimiento. Y este arrepentimiento no puede ser producido por el hombre únicamente. Es un regalo de Dios. ¿Y qué dice Pablo por acá que acabamos de leer en Efesios? Es un regalo de Dios para que los hombres no se jacten. ¿Saben por qué la salvación es un regalo, mis queridos amigos y hermanos? Para que en el día final, cuando estemos delante del trono de Dios, no digamos nosotros, ay Señor, pero tú viste, yo puse mi parte. Tienes que darme parte del crédito a mí. ¿No ves que tú hiciste el 99 y yo hice el 1? Eso es jactancia, eso es orgullo. Y ese no es el Evangelio. Ahora, también debemos entender, según el texto, que la salvación no depende de una decisión humana, sino del poder de Dios. Requiere que Dios imparta una vida nueva a un pecador que está muerto. ¿Recuerdan ustedes el episodio de Lázaro en Juan 11? Cuando Jesús va allí a este lugar donde está este hombre sepultado, 4 días muerto, y todos los que estaban allí presenciando ese milagro pudieron haber pensado, no, pero Jesús está loco, ese tipo ya hiede, ese tipo ya lleva 4 días muerto. Está loco, le está hablando a un hombre muerto que está en una tumba durante 40 días. Pero el texto nos muestra que después de Jesús llamar a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Este hombre sale de allí, entre sus vendajes, corre la piedra y este hombre sale de allí vivo. Eso es el Evangelio. El poder de Dios a través de la palabra de Dios, impartiéndole vida a los hombres que están muertos en sus delitos y pecado. Así es el Evangelio. No se trata de una decisión humana, como en muchos lugares les hacen creer a la gente. Pasa al frente, repite esta oración, listo, ya eres salvo. Y como el Papa, canonizamos a la gente. Tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo. No es eso el Evangelio. Es el poder de Dios. Es Dios cambiando el corazón del hombre. Es Dios transformando la mente. Es Dios quitando la rebeldía del corazón. Es Dios quitando ese gusto, ese deseo, ese amor por el pecado y colocando nuevos deseos en el corazón. Eso es el Evangelio. No depende del poder del hombre, sino de Dios. Porque ¿quién puede con su libre albedrío cambiar su corazón?
¿Cuántas personas tratan de salir de conductas pecaminosas por su propia cuenta y no pueden? Y se jactan de su libre albedrío, ¿no? Pero el libre albedrío ni siquiera puede curarnos un dolor de cabeza, hermanos y amigos. Se requiere que Dios dé vida nueva a un pecador. Y por eso Pablo puede decir que es poder de Dios para salvación. ¿Sabes qué se necesita para cambiar ese corazón endurecido, ese corazón pecaminoso, ese corazón que se desborda por el pecado? El poder de Dios. El corazón humano no puede ser cambiado con planes sociales, como algunos hombres creen. Es que es cambiado con deportes, ¿no? Eso sale en el noticiero todos los días. Es que vamos a hacer deporte para que la gente no se entregue al pecado, para que la gente no se entregue a las drogas. Es que si hubiese más trabajo, la gente no robaría, dicen. Hay gente que con trabajo roba y sigue robando. Porque el problema no es social, es un problema espiritual del corazón, que ningún esfuerzo humano puede cambiarlo. Solo el poder de Dios puede cambiarlo. Hermano, tú que probablemente tienes familiares en tu casa y tratas por tus fuerzas de cambiarlos, tú no puedes cambiarlos. Solo el poder de Dios lo puede hacer. ¿Recuerdan ustedes el relato del joven rico? En Mateo 19, un hombre que se acerca a Jesús a preguntarle qué tenía que hacer para tener vida eterna. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 26 de Mateo 19. En verdad te digo que es difícil para un hombre que ama las riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Y qué dicen entonces los discípulos? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús contesta: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y muchos han tomado ese texto fuera de contexto. Ese texto no está hablando de milagros, por Dios. Está hablando del milagro más grande de todos, que un corazón pecaminoso, rebelde, se transforme en un corazón tierno y amante de Dios. Y Jesús dice claramente, esto para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y como lo vimos unas semanas atrás, como diría Jonás, la salvación es del Señor. Requiere el poder de Dios. Amigos y hermanos, el Evangelio no es un consejo útil que una persona pueda decidir probar. Intenta el Evangelio, probablemente has intentado de todo, drogas, antidepresivos, yoga. Intenta con el Evangelio a ver si de pronto sales de esa depresión. No es intentar a ver si la vida cambia. Es el poder de Dios impartiendo vida y salvación a aquellos que están muertos en sus pecados y en sus delitos y están bajo la justa ira y condenación de Dios. Así que en segundo lugar, el Evangelio es el poder de Dios. La salvación requiere el poder de Dios. Si no es Dios el que cambia el corazón, de nada sirven nuestros esfuerzos. Tercero, la salvación exige que la justicia de Dios sea por un lado satisfecha y por el otro lado se aplique al pecador que es culpable. En el versículo 17 Pablo lo explica. Pablo explica por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Hay un segundo por qué en el texto, dice, porque en él, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. Ahora, antes de continuar con el texto, tengan en cuenta que el Evangelio no es el resultado de una religión inventada por Pablo o por Jesús. ¿Cierto? La gente cree que Jesús vino a inventar una religión. Más bien, Dios nos revela su palabra a través de su Hijo. Pablo lo dice en Gálatas 1:15. Pablo explica su propia conversión diciendo en estas palabras: pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se complació en revelar a su Hijo en mí. ¿Qué estamos diciendo? Que este mensaje del Evangelio es la revelación de Dios a través de los apóstoles acerca de su Hijo. Es más, si ustedes leen Romanos 1 y más atrás, miren ustedes cómo Pablo lo dice aquí en el mismo Romanos capítulo 1. Unos versículos antes. Miren ustedes ahí. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿De qué se trata el Evangelio? Primero, es un mensaje que había sido prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento, hermanos. Si no conozco bien el Antiguo Testamento, no puedo entender qué es el Evangelio, porque es algo que ha sido prometido por Dios. ¿De qué trata el Evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Por un lado, Cristo es 100% hombre, descendiente del linaje de David. Pero en segundo lugar, dice el texto, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, es decir, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios. ¿Cómo? Con poder. ¿Cómo que con poder? Sí, porque Él venció a la muerte allí. Y fue declarado Hijo de Dios. Entonces noten ustedes que el Evangelio no es un invento de Pablo. Es la revelación de Dios. Es Dios revelando a los hombres el Evangelio, su palabra. Ahora, una vez más, volvemos al punto. Pablo no comienza con el amor de Dios, sino con la justicia de Dios. ¿Y por qué Pablo habla de la justicia? Ahora, ciertamente el Evangelio muestra el amor de Dios por los pecadores, pero el amor de Dios no es un obstáculo o no es una necedad para los pecadores. Si tú le dices a un pecador, Dios te ama, pues él va a estar feliz. Si tú le dices a un pecador, a una persona que está sin Cristo, oye, es que Dios te ama tal cual como tú eres, pues él va a decir, bueno, gracias, yo también lo sabía. Si Dios es amoroso pero no es tan justo, entonces es fácil verlo como nuestro amigo del cielo, ¿cierto? Así lo ve mucha gente. Ustedes nada más miran la cultura nuestra y todo el mundo dice, ah, Diosito, Chuchito, Papito Dios que está allá, ah, sí. ¿Y saben por qué los hombres ven así a Dios? Porque lo ven solamente desde el lado amoroso. Pero la justicia de Dios nos presenta un problema. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hemos pecado. Y cuando a la gente se le habla de que Dios es justo y nosotros no somos justos, ahí comienza el gran dilema. La gente comienza a rechazar el Evangelio. ¿Saben ustedes por qué las iglesias se llenan tanto en tantos lugares? De una manera que uno no se imagina. ¿Saben por qué? Porque la gente está feliz con la idea de que Dios solamente es amor. Pero nunca jamás usted escucha en estos lugares hablar que Dios es justo, que Dios es santo. Ahora, si Dios es justo y nosotros no, por eso necesitamos un Salvador. Por la justicia de Dios. Pablo se está refiriendo aquí a aquella justicia que viene de Dios, que Él da a los que creen. En el Antiguo Testamento se nos muestra que esa era la idea de los patriarcas. ¿Qué era ser justo? Era caminar derecho, ¿cierto? Era caminar de una manera correcta. Pero también justo tiene una connotación, más que una cualidad moral, también es un estatus legal delante de Dios. Ahora, si Dios es justo, los hombres y las mujeres también deben ser justos para poder tener una relación con este Dios justo. Muchas veces en la Escritura se nos muestra que Dios nada tiene que ver con los pecadores, que Dios no tiene compañerismo, digámoslo así, con los hombres despiadados, con los hombres pecadores, sino que Dios primero tiene que justificar a los hombres para poder tener una relación con ellos. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, se revela de dos maneras. Primero, el Evangelio nos dice, primero, cómo los hombres y las mujeres pecadoras son y cómo puede llegar a estar bien con Dios. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Somos pecadores y el Evangelio nos muestra cómo nosotros podemos arreglar ese problema a través de Cristo. Y en segundo lugar,
El Evangelio trata de cómo se justifica esa justicia personal de Dios en el acto de declarar Dios a los hombres y mujeres pecadores justos. Es decir, en segundo lugar, lo que el Evangelio nos plantea es cómo Dios mismo hace para declarar a los pecadores hombres justos. Y eso es lo que Pablo más habla en el versículo 17. El Evangelio revela cómo los pecadores pueden ser justos o justificados ante Dios por la fe. Es más, miren lo que dice el capítulo 3, versículo 21 al 26. Después de que Pablo ha hecho toda esta exposición acerca de lo que es el pecado humano, ahí termina en el 20 y luego del 21 al 26 dice esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es lo mismo que estamos estudiando hoy. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué significa este pasaje? Que la justicia de Dios se revela en el Evangelio en el sentido de que Él puede otorgar derechos a los pecadores porque su Hijo cumplió con los requisitos justos de su ley perfecta. Por eso en el Evangelio es tan importante hacer el énfasis, de que Cristo vivió una vida perfecta. Cristo vivió de acuerdo a la ley, tanto en su mente, en su corazón y en sus actos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, Cristo murió para pagar la pena que los pecadores merecen. Por eso, los pecadores no son justificados por su propia justicia al guardar la ley. Usted puede tratar de obedecer 50 años, 60 años la ley, y nunca jamás usted va a poder ser justificado. Jamás. No se puede. Somos seres rebeldes por naturaleza. Sino que lo que necesitamos es que Dios nos impute la justicia de Cristo por medio de la fe. Pablo declara esto en Filipenses capítulo 3. ¿Recuerdan cuando estudiamos Filipenses? Que Pablo nos muestra un antes y después en su vida. Pablo dice, yo era un fariseo de fariseos, yo era de la tribu de Benjamín, era un hombre irreprensible. Pero cuando conocí a Cristo, todo eso se convirtió en estiércol. Todo eso se convirtió en basura, con tal de yo alcanzar a Cristo. ¿Y qué dice Pablo más adelante? En Filipenses 3:9, a fin de no ser hallado en mi propia justicia derivada de la ley, sino en la que es a través de Cristo, la justicia que proviene de Dios en base a la fe. Entonces, ¿cómo podemos ser justificados delante de Dios? Poniendo nuestra confianza en Cristo. Dios es experto en justificar pecadores que vienen y ponen toda su confianza en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Personas que reconocen que nunca jamás podrán ser justificados por sus propias obras, porque éstas son totalmente inmundas. Piensen ustedes en la mejor obra que ustedes hayan hecho. Aún esta obra está manchada por pecado. Aún tus mejores esfuerzos son esfuerzos pecaminosos delante de Dios. Pero la obra de Cristo, su justicia perfecta, a través de la fe, nos justifica delante de Dios. Por eso Pablo puede decir esto, y es el cuarto punto. La salvación es por fe al principio y por fe hasta el final. Pablo menciona aquí la palabra fe 4 veces en estos 2 versículos. A todos los que creen, de fe y para fe, y el justo por la fe vivirá. Si la salvación viene a través de la fe,
más buenas obras, como dice la iglesia romana dice, sí, somos justificados por la fe, más los sacramentos. Entonces por eso toca bautizar al niño, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, los santos óleos. Ellos dicen eso porque ellos creen que la fe va más las obras para poder ser justificado. Entonces si eso es así, mis queridos hermanos, esto no es ninguna buena noticia. Porque yo me pregunto, ¿cómo uno puede saber cuántas obras son necesarias para ser salvo? ¿Algunos de ustedes saben? ¿Dónde la Biblia dice alguna cifra? No hay cifras. En ningún lado la Biblia nos enseña eso. Pero más bien la Biblia dice que Dios declara que los pecadores culpables son ahora declarados justos o justificados justamente en el instante en que ellos creen en Cristo. Eso sí es buenas noticias. Ahora, necesitamos ser claros en varias cosas aquí. Primero, la fe salvadora en Cristo no es una creencia general de que Él es el Salvador. Hay gente que cree, sí, Cristo vino a morir por los pecados. Fin. Créanme, dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. La fe salvadora tiene 3 elementos. Primero, nosotros entendemos el contenido del Evangelio con nuestra mente. Debemos entender quién es Jesús, qué significa su muerte y para qué y por qué resucitó de entre los muertos. Si yo no tengo un entendimiento claro de qué es el Evangelio, cuál es su contenido, de qué se trata, quién es Cristo, qué significa su muerte, créanme que yo no voy a poder creer. Yo no puedo creer cosas que yo no entiendo. En segundo lugar, debemos tener una respuesta sincera, una convicción a la verdad del Evangelio. Debemos estar de acuerdo en que es verdad, y este acuerdo hace que nuestros corazones se pongan tristes por el pecado. Eso es lo que nosotros llamamos convicción de pecado, pero que también se regocija. ¿Se acuerdan los habitantes de Nínive? Que no solamente ellos se arrepintieron y se dolían por su pecado, sino que el rey de Nínive dice, hagamos esto por si Dios tiene misericordia. El pecador ahora en el Nuevo Testamento debe experimentar lo mismo. Una tristeza por su pecado, pero también un regocijo de que en Cristo hay una oferta gratuita de la gracia de Dios. Querido amigo, no solamente vale con tú sentirte mal por tu pecado, también debes mirar a Cristo, debes mirar su cruz, debes ver esa oferta que Dios hace gratuita, de que en la gracia de Dios Él te perdona. Y en tercer lugar, la fe salvadora incluye ahora un compromiso con Cristo. ¿Cómo se manifiesta ese compromiso? Confiamos en Él y en su muerte en la cruz como nuestra única esperanza de vida eterna. Noten ustedes, conocimiento, convicción, confianza. Son los 3 elementos de la fe salvadora. Tú puedes ciertamente tener conocimiento y muy probablemente lo tengas si tú vienes a esta iglesia. Pero probablemente no tienes convicción de lo que se dice. Y menos vas a tener confianza. O puedes tener conocimiento, puedes estar convencido de algunas verdades, pero nunca has confiado en Cristo. Pero aquellos que creen realmente en Cristo, tienen el conocimiento, tienen la convicción y han confiado en Cristo. Mira que no solamente es necesario tener convicción, tú tienes que confiar en Cristo. Ahora, la fe salvífica no es una obra que hacemos, sino es lo que recibimos de Dios en Cristo. Es la mano que recibe el regalo gratuito de Dios. Eso es la fe. Ahora, ¿qué significa entonces de fe y para fe? Muchos comentaristas ofrecen aquí muchos puntos de vista diferentes. Pero creo que Pablo aquí está enfatizando la centralidad de la fe en recibir los beneficios del Evangelio. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: por fe desde el primer momento hasta el último. Entonces nosotros recibimos el Evangelio por la fe y seguimos viviendo por fe. Hermanos, la vida del creyente es una vida de fe.
Porque todo nuestro peregrinaje en este mundo estaremos siempre confiando en las benditas promesas de Dios. Desde promesas que tienen que ver con el sustento material hasta promesas que tienen que ver con nuestra liberación de nuestro pecado. Desde promesas que tienen que ver con nuestra confianza en Él, hasta promesas que tienen que ver con el mundo venidero. Toda la vida del creyente es por fe y para fe. Comienza con la fe y termina con la fe. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 11 de Hebreos cuando lo vimos? ¿Recuerdan ustedes la vida de José al final de su vida? Que con el bordón y con el bastón él sella una promesa que él creyó hace muchos años atrás, y él luego trae a sus nietos y les profetiza a ellos lo que sería para ellos después las promesas de su padre Abraham. Eso es terminar la carrera de la fe con fe. Entonces, estando justificados en el momento en que creemos, a medida que vamos avanzando en la fe, hermanos, Dios nos sigue revelando cada vez más su palabra, y eso es por medio de la fe. La fe se aplica en un momento, nos es imputada la justicia de Cristo en un momento, pero luego seguimos nosotros teniendo esa esperanza de vida eterna hasta el final. Por eso la Escritura dice que es por fe y para fe. Por eso nosotros decimos que hay gente que abandona la fe. ¿Por qué abandona la fe? Porque su fe se va disminuyendo, porque su confianza en Dios, en vez de ser fortalecida, cada día se va mermando. Y luego Pablo llega a la gran conclusión al final del versículo 17. Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Pablo está citando allí a Habacuc 2:4 y lo usa en parte para mostrar que su evangelio no es una idea que él se imaginó, sino que él está tomando la misma idea del profeta Habacuc, y él confirma esa verdad, que la justicia solo puede lograrse en base de la fe. Mi querido amigo, tú solamente podrás ser justificado, declarado justo, todos tus pecados perdonados, únicamente en base a la fe, únicamente confiando en Cristo y en su obra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo al final? ¿Por qué cita a Habacuc? Porque esa es la vida, hermanos, del que ha sido justificado. Una vez justificado, toda mi vida la vivo por fe. Una vez el Señor me da su fe salvífica, lo único que hago es caminar por la fe. Esa es la gran conclusión de Pablo. El hombre es perdonado, el hombre es declarado justo. ¿Qué es lo que le queda ahora al hombre hacer? Caminar por la fe. Por eso, mi hermano, el día que creíste fuiste justificado por medio de la fe. ¿Sabes qué te queda ahora, mi hermano? Caminar por la fe. Sigue creyendo en las promesas de Dios. Síguete aferrando a esa bendita palabra de Cristo. Escudriñala, ámala, cántala, léela, vívela, mi hermano, porque esa es la vida del que ya ha sido justificado. Por la fe vivimos, hermanos. Vivir por fe no es, como algunos piensan, ir y entregarlo del mercado y esperar a ver mañana qué va a aparecer. Eso es insensatez, hermano. Vivir por la fe es vivir aferrados creyendo en las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Eso es vivir por fe. Y esta frase, hermano, resume la vida del creyente. Una vez justificado, vives por fe. La pregunta es, hermano, ¿vives por fe? ¿Vives constantemente creyendo las benditas promesas de la palabra de Dios? ¿Tu fe se nutre con la palabra de Dios? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Confías en la palabra de Dios? Si tú no haces eso, no me vengas a decir que tú crees que tú vives por fe, porque no vives por ella. Si tú confías en tus propias obras para justificarte delante de Dios, si tú confías en tu propio desempeño para agradar a Dios, déjame decirte que tú no vives por fe. Nosotros hacemos obras en agradecimiento a Dios, por obediencia al Señor, mas no porque vamos a ganar algún mérito delante del Señor, un mérito salvífico delante de Él. No podemos añadir obras al Evangelio. Finalmente, para terminar, y creo que me extendí un poco, pero
El texto lo amerita. La salvación es individual y personal. No es una salvación corporativa o nacional. Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos los que creen. Primeramente el judío, también para el griego. Pablo pudo haber dicho para los judíos y también para los griegos. Pero Pablo lo puso en singular. Pablo dice para todo aquel, uno solo. No dice aquellos, para aquel que cree. La salvación es un asunto individual y personal sin caer en el individualismo, hermanos. Ahora, ser judío, por ejemplo, no te salvará. A pesar de que los judíos eran el pueblo elegido de Dios. Ser miembro de una familia cristiana no te salvará. Ser colombiano no te va a salvar. Ser de Ibagué no te va a salvar. Que tu papá o tu mamá hayan sido cristianos, eso no te va a salvar. Tú debes creer personalmente en Cristo. Pablo dice, el judío primero. Pablo, ¿qué quiere decir con esto? Que primero el Evangelio vino a ellos a través de la historia del pueblo de Israel. Dios eligió a Abraham y a todos sus descendientes a través de Isaac y Jacob como una raza a través de la cual Dios reveló su salvación. Fue a través de los judíos que vino el Salvador. Pero aquí el énfasis de Pablo está en ¿qué? En esta oferta universal del Evangelio. Es para todos los que van a creer. Es para el griego, judío